La democracia necesita de inversión, el Estado de Derecho necesita inversión, satisfacer las necesidades de la gente también necesita inversión. Estoy totalmente de acuerdo con el tema del presupuestario, de dónde vamos a sacar plata, pero yo creo que en ese tema en particular, que significa voltearle la vista al desarrollo rural, a la gente que no ha tenido ese desarrollo, está justificado ese intento de querer tener un presupuesto propio para esto. Ojo, que no quiere decir que esté avalando la probable burocratización del ente. Yo creo que si se hubiera aprobado la ley, el gran reto para los sectores favorables a la ley era velar por una correcta implementación de la ley. Estoy de acuerdo en que se corre ese riesgo, pero ese riesgo se va a correr con todos los ministerios. De hecho, existe con todos los ministerios. El problema de la corrupción, el problema de la burocracia excesiva, pero en todo caso yo creo que me va a disculpar, pero creo que el tema del dinero no puede ser un argumento para no implementar una política correcta. En La Habana, las FARC y el gobierno de Colombia precisamente están tocando el capítulo en estas negociaciones con miras a un proceso o una firma de la paz, están tocando precisamente el capítulo de la tenencia de la tierra en Colombia. Alguien me decía el día de ayer, aquí llevamos 16 años de la firma de los acuerdos de paz y uno de los temas torales del conflicto armado interno fue el tema de la tierra. No nos hemos podido poner de acuerdo luego de que se firmó la paz. ¿Qué sigue ahora, señor García? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo podemos encontrar puntos convergentes entre el sector privado, entre dirigencia campesina y no ponernos en estos polos incluso hasta ideológicos de ambos bandos? Porque hay que decirlo, no solo es un bando, son ambos bandos. ¿Cómo encontramos un punto de convergencia? Mi gran conclusión es de que los radicalismos son peligrosos de ambos lados. Es decir, yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que incluso, voy a decir algo que me parece que hubiera sido realmente estratégico e importante. Creo que si el sector campesino se lo hubiera jugado, hubiera dicho, bueno, renunciemos a ese artículo 10 que tanto problema les causa y aprobemos el resto de la ley. ¿Qué hubiera pasado? Es decir, a lo que voy es de que desgraciadamente preveo que se mantienen esas posiciones radicales, esas posiciones irreflexivas de no querer alcanzar consensos por el lado de los protagonistas, por decirlo así, del lado de la sociedad civil. Pero a mí lo que me preocupa es la falta de capacidad, la falta de independencia, la falta de vergüenza del sector político. Porque si lo vemos, el Partido Patriota dijo, bueno, yo comprometo mis 61 votos, pero apenas estaban 50, 51 por ahí. El partido Todos a veces dice que está de acuerdo, a veces está en contra, pero no se entiende realmente cuál es la posición. Y Manuel Valizón ya dije que fue lo que hizo. Entonces, a mí me parece que los políticos en este país tienen que asumir una postura, tienen que asumir una posición para obligar a la sociedad y en su conjunto a tener esos grandes consensos. El problema es que de seguir esta tónica no va a haber nunca una ley de desarrollo rural. De seguir esta tónica nunca vamos a hablar de la reforma fiscal que necesitamos en el país. De seguir esta tónica nunca vamos a solucionar los problemas torales de Guatemala, porque no sabemos discutir, no sabemos llegar a consenso. Señor García, sobre la misma línea del artículo 10 y muchos otros también que van hablando sobre el tema del uso y la tenencia de la tierra, se va abriendo la puerta también a que por el mismo criterio que tendría que utilizar este ministerio o el mismo gobierno de Estado en cuanto a la forma en que los diversos campesinos tendrían que llegar a iniciar sus cultivos, se abre la posibilidad de que, por ejemplo, si yo tengo mi terreno, alguna finca y lo dejo de usar o quiero cultivar X cultivo y me llegan a mandar a hacer otro, llega a ser una violación a mi derecho de propiedad porque se están interfiriendo en la voluntad que tengo yo sobre mi terreno. Y por otro lado, el tema también que se abre por esa misma distribución de la expropiación. En este tema de la expropiación, ¿bajo qué procedimiento hay que llegar a seguir? Es decir, ¿la previa indemnización que tiene que dar el Estado o solo por este criterio ordenador que llegaría a implementar el gobierno es que se queda solo así la cuestión? No, mire, yo creo que hay que tener claro algo. El artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece claramente cuál es el procedimiento de expropiación. Que sabemos también que no siempre se sigue bien. Exactamente, pero no, yo creo que aquí no había peligro de expropiación. Otra vez yo creo que se ven fantasmas, perdone que se lo diga de esa forma.
A mí me parece que el gran tema acá es de que nosotros tenemos que estar claros de que ninguna ley ordinaria, en este caso la Ley de Desarrollo Rural, su categoría es de norma ordinaria, puede enfrentar la Constitución. Y otro tema que incluso fue a plantear yo al Congreso de la República, invité a la Sala de Legislación a que hiciera ese análisis y que asumiera esa posición, es: perfecto, existen posibilidades de inconstitucionalidad, porque eso no lo podemos nosotros determinar. Es decir, yo tengo una opinión, usted tiene otra y usted tal vez tiene otra, pero ¿quién tiene que dirimir las diferencias sobre si una ley es constitucional o inconstitucional? ¿Cómo funciona un Estado de Derecho? ¿Cómo funciona una república? Funciona a través de que los poderes de Estado hacen lo que tienen que hacer. En este caso, el Congreso de la República emitir la ley. ¿Y quién tiene que hacer el control constitucional? La Corte de Constitucionalidad. Entonces yo creo que ahí estamos rompiendo la regla. Para mí, que debemos seguir avanzando y que sea la Corte de Constitucionalidad la que dirima al final de cuentas si es o no es inconstitucional un artículo o el contenido total de la ley. Pero me parece que hay que dejar funcionar los mecanismos que establece el Estado de Derecho. Pero el ridículo es el que hicieron los empresarios diciéndole a la Corte de Constitucionalidad: miren, no sigan, porque aquí vamos a plantear un amparo para que no sigan. Eso realmente es una actitud leguleya e irresponsable, ¿verdad? Pero esta acción por parte de la Cámara del Agro precisamente no iba a atacar el fondo de la iniciativa de ley, sino el procedimiento, porque se había pasado el número de enmiendas. Son 34 enmiendas las que se presentaban, de 42 que contiene esa iniciativa 4084. Sí. ¿Sería legítimo que los diputados en el Congreso de la República hubieran aprobado esta iniciativa de ley pese a haber transgredido y violentado eficientemente todo el proceso que establece la misma ley? Mire, hay mecanismos legales. Yo le puedo asegurar que participé en la aprobación de leyes en donde se modificó el 45, 60, 70%, pero hay un mecanismo legal, o sea, no es ilegal. Regresa a comisión o la comisión hace suya las enmiendas. Entonces, adentro del pleno se firma y ya se vuelve legal. Finalmente, porque ya estamos en tiempo, señor García, ¿cómo enderezar la cosa en el Congreso? Porque es que de verdad es un poco hasta de chiste ver que los diputados se van, entran, salgo a decirle a los medios, apoyo esto, no lo hago, o sea, ¿cómo realmente llevar? Y yo lo he dicho, o sea, yo aplaudo las posiciones claras y definidas de los que están a favor y en contra de la clase política, pero este juego de que entro, me voy, salgo, digo, no, o sea, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esto los guatemaltecos? Hasta que nos demos cuenta que el poder lo tenemos en nuestras manos y aprendamos a votar. Que el principal problema de todos los guatemaltecos, el principal error lo cometemos el día de las votaciones. Realmente votamos, no sé, con los pies, no votamos con la cabeza, pensando en el futuro del país. O sea, aquí es el ciudadano el que tiene que protestar y el que tiene que hacerse de valor para cambiar esto, porque ya sabemos cómo son y volvemos a caer en el mismo error. O sea, eso no va a cambiar. Simple y sencillamente porque lo venimos viendo desde hace ratos. Sabemos cuáles son las mañas, las triquiñuelas y lo que sea. Aquí el tema es político. Cuando tengamos políticos serios y políticos responsables, políticos definidos ideológicamente, políticos con trayectoria y con capacidad para el debate político, ahí podría cambiar. Pero lamento decirle que yo no veo cómo pueda cambiar en esta legislatura esto. Aquí lo que hay son bufones, gritones y lo que sea, pero realmente muchísimas gracias, licenciado Aníbal García, por haber estado con nosotros hoy en la mesa de las 7 AM platicando sobre el panorama que se vive en estos momentos en la República Guatemalteca luego que la Ley de Desarrollo Rural Integral no haya sido aprobada el día de ayer. Bueno, vamos a una pausa, luego tendremos más información.